Para mí es un honor estar aquí con ustedes para compartir la palabra de Dios. Quiero agradecer a nuestro apóstol Lourdes Acero por la oportunidad de estar acá. Y bueno, vamos a empezar. Y una de las cosas que quiero platicar contigo para empezar a dar la introducción a este tema es cómo estamos hoy viviendo y cómo es el tiempo en el que hoy estamos viviendo. ¿Podríamos decir que el tiempo en el que hoy estamos viviendo es más fácil o más difícil? Más difícil. Y que hemos escuchado y que ha pasado en las noticias varias cosas, pero una de las cosas que vemos en Mateo capítulo 24, versículo 1 al 8, es que Jesús nos había dicho de cómo iban a ser los tiempos en los que íbamos a vivir. Dice, y Jesús salió del templo y mientras caminaba se le acercaron sus discípulos y le mostró los edificios del templo, pero él les dijo, ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Tengan cuidado que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá hambres, terremotos por todas partes, y todo esto será apenas el comienzo de dolores. ¿Te suena lo que estamos viviendo? Pero aquí viene una pregunta importante. En medio de este tiempo, ¿cómo es que Dios quiere que nosotros, su pueblo, su iglesia, vivamos? ¿Alarmados? ¿Preocupados? ¿Tristes? De las cosas que Dios me ponía era la manera en que nosotros como iglesia debemos de vivir en este tiempo es en autoridad. Dile al hermano que está a tu lado, tenemos que vivir en autoridad. Por eso la conferencia del día de hoy se llama Tu palabra, mi tierra firme. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en esta hora, Padre, venimos delante de ti para pedirte que seas tú el que hables a nuestras vidas, Señor. Que seas tú, Padre, el que toque, Señor, nuestros corazones. Tú sabes de lo que tenemos necesidad, pues tú nos conoces, Señor. Así que en esta hora te pedimos y venimos delante de ti, Señor, para pedirte que tú nos des el pan, Señor, del día de hoy. Que tú hables directamente a nuestras vidas, Señor, trayendo libertad y poniendo autoridad, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Repite conmigo, tu palabra, mi tierra firme. En medio de este tiempo en el que estamos viviendo, Dios quiere que nosotros comencemos a vivir en autoridad. Pero ¿qué hemos hecho el día de hoy? ¿Realmente hemos estado viviendo con autoridad o no lo hemos hecho? Y es una autoridad que Dios ya nos dio. Dice Lucas capítulo 10, versículo 19 al 21. Dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió él. Sí, les he dado la autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Sin embargo, no se alegren del que pueda someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida, del cielo. Entonces, algo que nos dice es que Él ya nos dio la autoridad. La autoridad ya fue dada, ¿por quién? Por Jesucristo. Pero de repente tú podemos llegar a pensar, bueno, yo sé que la palabra de Dios dice que Él ya me dio la autoridad, pero ¿cómo puedo ejercer esta autoridad? ¿Cómo puedo llevar a través de mi vida la autoridad que Dios tiene en las diferentes áreas en las que yo estoy? Y lo podemos ver en Mateo cuando Jesús es llevado al desierto. Dice Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11. Dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación después de ayunar 40 días y 40 noches y tuvo hambre. Y dice, y el tentador se acercó a él y le propuso, si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan
el pan. Y Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿cómo es que Dios quiere que nosotros comencemos a ejercer la autoridad que Él ya nos dio? A través de su palabra. A través de su palabra. Pero ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo estamos pasando nosotros a la semana leyendo su palabra? ¿Cuánto tiempo estamos meditando en ella? Y entonces comenzamos a ver cómo Jesús, cuando va a empezar su ministerio, después de ser bautizado, dice que el Espíritu lo lleva al desierto. El Espíritu lo llevó al desierto. Y de repente podemos nosotros preguntarnos, ¿por qué lo llevó al desierto? Vemos en Marcos capítulo 1 del 12 al 13 y dice, y describe un poco más la situación, dice, y él estaba entre fieras. O sea, estaba en medio del desierto entre fieras. Y dice, y los ángeles le servían. O sea, ¿quiénes le servían a Jesús mientras él estaba en el desierto? Los ángeles. Pero también Lucas capítulo 4, versículo del 1 al 13 te dice que lleno del Espíritu se movió al desierto. Entonces podemos entender que el Espíritu comienza a moverlo, pero también hay un momento en la vida de Jesús que el Espíritu Santo le dice, es tiempo de pasar por un desierto. Y de repente comenzamos a preguntarnos, ¿por qué? ¿Cuántas veces has preguntado por qué Jesús tuvo que ir al desierto? Y podemos contestar, para que fuera tentado por Satanás, ¿cierto? Pero realmente hay algo más al fondo. Muchas veces en nuestra vida, cada vez que nosotros pasamos por un desierto, que el Espíritu Santo nos comienza a mover, es para que nosotros tengamos más autoridad. Los desiertos, Dios los usa para darnos, ¿qué? Autoridad. Todo lo que viene en la palabra de Dios escrito tiene un propósito y tiene un fin. Y tenemos que aprender, y es porque Dios nos habla a través de él. Pero después vemos cómo Jesús, cuando llega, lo primero que le dice es, después de 40 días ayunando, Satanás no puede escuchar tus pensamientos. Entonces, para que Satanás se hubiese acercado a él y le dijo, pues manda que estas piedras se conviertan en hambre, es seguramente porque Jesús, ¿qué dijo? Tengo hambre. Después de 40 días, y Satanás inmediatamente llega y le dice, si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Pero le contesta Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino todo lo que sale de la boca de Dios. Cuando nosotros llegamos a veces a un desierto, comenzamos a ver las cosas materiales o las cosas que nos comienzan ¿a qué? A faltar. Y aquí tenemos un riesgo. En vez de poner los ojos en lo que Dios va a decir, ponemos los ojos en lo que ¿qué? Nos falta. En lo que tenemos necesidad. En lo que nuestro organismo clama. Hoy te quiero platicar algo. Cuando estábamos en medio de la pandemia, yo me quedé sin trabajo. En medio de la pandemia me quedo sin trabajo. Estaba mi esposa y mis 2 hijas. Y después Dios nos bendice y me dice mi esposa, estoy embarazada. Imagínense ustedes cómo me sentí cuando me dice mi esposa, estoy embarazada. Yo no sabía si llorar o yo no sabía si reír, ¿no? Porque automáticamente me alegré y le dije, bueno, yo siempre le pedí a Dios tener 3 hijos y Dios no se olvida de las promesas. Pero de repente podría llegar en mí y decirle, Señor, ¿por qué en este momento, en medio de la pandemia, no tengo trabajo? ¿Y sabes qué comenzó a pasar en mí? Era un nudo de sentimientos entre la preocupación, entre el gozo, ¿no? ¿Y sabes qué comenzaba yo a hacer? Salía a correr. Salía a correr y me ponía a platicar con Dios y yo le decía, Señor, tú tienes el control. Señor, tú tienes el control. Y entre más se iba acercando la fecha, más ¿qué quieren que pasaba en mi corazón? Más me angustiaba. Y en medio de eso, yo recuerdo que cuando salgo a correr comienzan a llegar muchas dudas en mí, muchos pensamientos en mí. ¿Cuánto les ha pasado eso?
Y de repente comienzo a tener tantas dudas que yo le decía, Señor, yo necesito una caricia tuya. Y nunca se me va a olvidar que cuando salgo a correr estaba todo nublado y yo le digo, Señor, yo sé que tú eres mi Dios. Yo sé y te conozco desde que nací. Pero quiero, de verdad, necesito una caricia tuya, necesito saber que tienes el control de esto. ¿Y sabes qué le pedí a Dios? Que le dije, salgo a correr y cuando regrese, que arriba de mi casa esté abierto. Salí a correr, pensando en muchas cosas. De repente cuando regreso, yo estoy a punto de llegar a mi edificio, Dios me recuerda y me dice, voltea. Y en ese momento volteo, ¿y qué crees que estaba? Estaba abierto arriba de mi edificio. En ese momento me quedé, me puse a llorar, le dije, Señor, gracias por saber que tú tienes el control. Llega el tiempo, llegamos al hospital, llego con el dinero justo para que mi esposa se aliviara, tuviéramos a mi hijo y regresar a casa. En medio de la pandemia, no podían entrar mis familiares al hospital, mi mamá no podía estar, mis hermanos no podían estar. Y de repente ya nace feliz mi hijo, nos lo llevan a la habitación para que estemos con él, la mayor parte estaba en la habitación, y en el momento que mi esposa tiene a mi hijo en los brazos, se comienza a poner morado. Llegan los doctores, lo revisan y se lo llevan a terapia intensiva, y no había logrado hacer el intercambio entre el oxígeno y entre los líquidos en los pulmones, no estaba tan maduro. Y entonces llega el doctor y nos dice, se tiene que quedar en terapia intensiva hasta que maduren sus pulmones. ¿Saben lo que pensé en ese momento? Dije, terapia intensiva, ¿cuánto tiempo? No me va a alcanzar. Comienzo a angustiarme, la preocupación de mi hijo, y de repente la decisión más difícil. Mi esposa la dan de alta y me dice, ya pueden irse. Yo le digo a mi esposa, es que no nos podemos ir sin mi hijo. Y mi esposa dice, nos tenemos que ir porque si no, no vamos a poder soportar el gasto. Nos vamos. Hermano, yo era el primero que estaba en el hospital y el último en irme en el hospital. Y estando en terapia intensiva había muchos bebés. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención era a nuestros hermanos los judíos, amén. ¿Cómo estaban ellos ahí con sus bebés? Y ellos, ¿sabes qué hacen? Se ponían a cantarle y se ponían a leerle la Biblia a sus hijos que estaban ahí. Yo agarro a mi hijo, le tocaba la mano y de repente comienzo también a cantarle. Y yo le decía, Señor, tú eres mi pastor. Me recordaste mucho. Tú eres mi pastor, nada me faltará. Tú eres mi pastor, nada me faltará. Tú eres mi pastor, nada me faltará. Tú me sostienes, tú me sostienes. Y yo le decía, Señor, yo declaro que voy a entrar con mi hijo a mi casa en los brazos y en cuanto pise mi casa voy a caer de rodillas y te voy a agradecer porque mi hijo va a estar conmigo. Pasaron 2 semanas, hermano. La cuenta, ni te digo. En eso hablo con mi socio porque teníamos una empresa y la empresa le vendía a gobierno y ¿qué crees? Pues todos los hospitales eran COVID, entonces yo no tenía trabajo y la empresa pues tampoco tenía recurso. Y entonces, por donde le vieras no había manera más que ver que Dios hiciera sobra. Hablo con él, me dice, ¿cómo estás? Le dije, estoy así, ya parece que mi hijo sale el viernes, la situación está complicada y ¿sabes qué me dijo? Acaban de pagarnos, nosotros vamos a liquidar la cuenta del hospital. Salgo del hospital con mi hijo en los brazos. Cuando estoy abriendo la puerta le digo a mi esposa, dámelo. Abro la puerta, cruzo la puerta, caigo de rodillas y le digo, Señor, tú eres fiel. Señor, tú eres fiel. La pregunta que a veces podemos tener cuando nos enfrentamos en un desierto, cuando no logramos entender que Dios nos mueve para allá, para darnos autoridad. Y esa autoridad que es dada a través de Jesucristo, nosotros la ejercemos a través de su palabra. Pero eso llega, mi hermano, mi hermana,
cuando nosotros comenzamos a declarar su palabra. Cuando hay escasez, ¿qué tenemos que decir? Tú eres el proveedor. Cuando hay enfermedad, ¿qué tenemos que decir? Tú eres mi sanador, porque tú en la cruz llevaste todo. Pero a veces estamos ahí y vemos que la necesidad. Y entonces es por eso que Jesús, cuando es llevado al desierto y tiene hambre y tiene una necesidad, Él nos da una herramienta y nos dice: ojo, no solo de pan vivirá el hombre, sino que... Entonces lo que Dios nos está diciendo es: pon atención a lo que el Padre dice, porque lo que el Padre dice es lo que realmente tiene poder. No la situación, no el momento, sino lo que dice ¿quién? El Padre. Después dice: luego el diablo lo lleva a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está: ordenará a sus ángeles te sostengan a sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito: no pongas a prueba el Señor tu Dios, le contestó Jesús. El segundo punto, que cuando estamos en un desierto, es qué actitud es la que nosotros estamos tomando. ¿Sabes que a veces al no tener una actitud con Dios es como si lo estuviésemos probando? Cuando estás pasando en un desierto y comenzamos a quejarnos, es como si estuvieras diciéndole a Dios: no eres Dios. Qué fuerte, ¿no? Estás en medio del desierto y de repente dices: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué llego con esto? Siempre pasa esto, siempre yo. En otras palabras, lo que le estás diciendo a Dios es: tú no eres Dios. ¿Qué actitud es la que estamos tomando cuando estamos en medio de este desierto? ¿Cómo lo estamos haciendo? Jesucristo nos enseña y dice: no tentarás a Dios. En otras palabras, lo que Dios te estaba diciendo es: ten cuidado con la actitud que tú tomas cuando estás en medio de esto. Y sabes, una de las cosas que mi padre me decía y que yo no entendía, pero siempre decía, es: cuando las cosas están mal, yo me gozo más. Y yo le decía: ¿por qué? Dice: porque Dios va a hacer algo. Porque lo que viene es más grande de donde yo estoy saliendo. Porque en el que confío es más grande que la situación. Y mi padre hasta el último segundo lo hizo. Y era algo que a mí me costaba trabajo entender. ¿Cómo es posible que en medio de esto podemos gozarnos? Y es muy sencillo. Porque dependemos de Él y en Él estamos confiados. ¿Qué actitud es la que espera que nosotros tengamos en medio de esto? ¿Qué actitud es la que tengamos? ¿Sabes cuál es la actitud? Agradecimiento. Pero me puedes decir: ¿cómo puedo yo estar agradecido en medio de esta situación? Sí, no estamos agradecidos por lo que estamos viviendo, sino estamos agradecidos por lo que Él va a hacer. Esa es la actitud que nuestro corazón debe de tener. Pero hoy pregúntate: ¿cuál es la actitud que has tomado en medio de este desierto? Hoy estamos aprendiendo algo. Cada desierto tiene un propósito y ese propósito es darte más autoridad. Es darte más autoridad. Después, dice: de nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Y Jesús le dijo: vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Entonces el diablo lo dejó y los ángeles acudieron a servirle. En medio de esto, siempre los desiertos van a querer desviar tu adoración. Siempre. Porque en el momento que el desierto desvía tu adoración, acuérdate que la adoración tiene un poder, es transformarte en lo que adoras. Es decir, si de repente estás en un momento y te estás quejando de una situación o de un problema, tus ojos dejan de estar puestos en Dios y comienzan a estar ¿en qué? En el problema. Y entonces, ¿qué comienzas tú a transformarte? En el problema.
Entonces, una de las cosas que Dios quiere en esta autoridad que nos quiere dar es que nosotros tenemos que estar conscientes siempre de que al que debemos de adorar, ¿a quién es? A Él. Repite conmigo: tu palabra, mi tierra firme. ¿Por qué poníamos el título a esta conferencia? Porque vivir en autoridad significa vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y no siempre vamos a estar en tierra firme. Dios te va a llevar a veces a otras diferentes tierras. O te va a decir como a Pedro: ven, camina sobre el agua. Pero cuando nosotros sabemos que su palabra es real y nuestra autoridad que Jesucristo nos dio, la ejercemos a través de su palabra, no importa dónde estemos, tu tierra va a ser firme. Tu tierra va a ser firme. Pero un principio de autoridad, mi hermano, es vivir bajo autoridad. Y hoy todos los que estamos en esta casa vivimos bajo la autoridad de nuestro apóstol Lourdes Acero. Y tenemos que aprender a vivir bajo esa autoridad. Y no nada más es vivir bajo su autoridad, sino también saber dar cuentas. Porque si alguien que vemos no podemos vivir bajo la autoridad de alguien que vemos, ¿cómo vamos a poder vivir bajo la autoridad de alguien que no vemos? Y hoy te quiero preguntar, ¿cómo hemos estado viviendo ahí? ¿Cómo hemos estado viviendo en eso? Una de las cosas por las que Jesús se enfrentó era para mostrar su autoridad. Porque Satanás le dice: todo esto fue dado. Fíjense, en versículo 6 de Lucas capítulo 4, dice: sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo: te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dárselo a quien yo quiera. Así que si me adoras, será tuyo. Lo especifica más en Lucas. En el momento que quería que Jesucristo le diera su adoración, le dice: mira, aquí toda esta autoridad me fue dada y yo se la puedo dar a quien yo quiera. Pero, ¿qué crees? Llegó Jesucristo, Rey de reyes, Señor de señores, al que es toda la autoridad. Entonces puedes imaginarte a Jesús diciendo: no me digas eso, la autoridad es mía. Pero esa autoridad fue dada a ti y fue dada a mí. Pero hoy quiero preguntarte algo. Sé que muchos aquí han estado viviendo en un desierto. Y la respuesta a tu pregunta es: Dios quiere darte autoridad. Pero no hemos aprendido a vivir cómo debemos de hacerlo en medio de este desierto. ¿Cómo es esperando la palabra de Dios? ¿Cómo es en una actitud de agradecimiento y dando la adoración a Él? Y viviendo bajo la autoridad de nuestros pastores. ¿Cómo hemos estado viviendo en medio de este desierto? Posiblemente ha sido más largo de lo que tú esperabas. Ha sido más largo de lo que tú esperabas. Pero no era el motivo por el cual tenías que estar ahí, sino que Dios quería darte una autoridad. Hoy tenemos que reconocerle y decirle: Señor, he estado mucho tiempo aquí, pero ha sido por mí. No he sabido, Señor, reconocer y tomar la autoridad que tú me has dado para salir de aquí. Hoy te quiero pedir perdón. Hoy te quiero pedir perdón. Quiero pedirte que te pongas de pie. Una de las cosas que yo veía era cómo Jesús, al mostrar la autoridad que tenía con Satanás, lo primero que hizo fue: no solo de pan vivirá el hombre. Y después comenzamos a irnos a su palabra y nos damos cuenta en Mateo capítulo 14, versículo 13-21, que Él alimentó ¿a cuántas personas? 5,000. Y dice que todavía sobraron 12 canastas. Y después vemos en el capítulo siguiente cómo Jesús alimentó a 4,000 y sobraron 7 canastas. Y esa es la autoridad a la que Dios nos está llamando. Si hoy te ha costado trabajo tus hijos, Dios te está llamando a conquistar.
en qué es lo que más trabajo te ha estado costando en medio de esto. ¿Sabes qué? En eso que más te ha costado trabajo, Dios quiere darte la autoridad, porque va a ser en lo que Dios te va a usar. Por eso has escuchado a muchos testimonios de muchas personas que han pasado por situaciones de enfermedad complicadas, y cuando comienzan a aferrarse de la palabra de Dios y comienzan a ejercer autoridad, Dios los restaura. ¿Y qué crees? Posteriormente Dios los usa. ¿En qué? En sanidad. ¿Cierto? Hoy te quiero preguntar, ¿cuál ha sido tu desierto? ¿Qué te has enfrentado hoy? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Porque es a lo que Dios te está llamando. Es a lo que Dios te está llamando. Pero es el tiempo de salir y decirle: Señor, quiero tomar esa autoridad que tú me has dado. Confío en ti y declararé tu palabra en cada una de las áreas en las que me ha costado trabajo salir. Eso es lo que hoy Dios quiere hacer en nuestras vidas. Porque en estos tiempos, mi hermano, mi hermana, quiere que vivamos en la autoridad y ejerzamos la autoridad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tomando su palabra. Por eso, tu palabra, Señor, es mi tierra firme. No me importa a dónde me lleves, mientras tú estés conmigo, caminaré seguro. Si te has enfrentado a esto, si hoy estás en ese desierto y hoy dices: Señor, quiero salir, Señor, quiero tomar, Señor, quiero declarar tu palabra en la situación en la que estoy, hoy te quiero invitar a que pases a este lugar. Hoy te quiero invitar a que pases a este lugar y le digas: mira, Señor, tomo tu palabra, tomo tu autoridad, Señor, en medio de esto. Cierra tus ojos. Quiero pedirle a mis hermanos si me ayudan a orar. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, hoy venimos delante de ti, Señor. Tú conoces la necesidad en la que yo he estado. Tú conoces, Señor, la situación en la que he caminado. Tú conoces este desierto, Señor, en el que he estado. Tú lo conoces, Padre, porque para ti no hay nada desconocido, Señor. Pero hoy queremos llegar delante de ti, Señor, a decirte: perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor, porque el motivo de un desierto es tener tu autoridad, Señor. Es que tú pongas más autoridad en nosotros. Pero muchas veces nosotros hemos puesto los ojos en el problema. Hemos puesto los ojos en la situación. Hemos puesto los ojos, Señor, en aquello que nos impide avanzar. En lugar de poner los ojos en ti, Señor, en lugar de decirte: Señor, es a través de tu palabra que tu autoridad llega, y comenzar a declarar las cosas en medio de esto, Padre. Hoy te pedimos perdón, Señor, pero hoy levanto mis manos a ti y te digo: Señor, hoy tomo tu autoridad. Hoy tomo tu autoridad, Padre. En esta hora, Señor, hoy tomamos la autoridad que fue dada a través de tu Hijo Jesucristo, y vamos a comenzar a declarar sobre este desierto. Si ha sido salud, mi hermano, es tiempo de que comiences a declarar: Señor, tú eres mi salud. Señor, tú eres mi sanador. Comienza a decirle: Señor, tú eres mi sanador. Señor, tú eres mi sanador. Señor, si ha sido un tema económico, Señor, hoy declaramos que tú eres nuestro proveedor. Que tú eres nuestro proveedor, Señor. Si hoy son nuestros hijos, Señor, hoy declaramos que tú eres el Dios de generaciones, que tú no nos dejas ni nos dejarás. Padre, en esta hora, Señor, en el momento en el que estamos, Señor, declaramos que tu autoridad, Señor, llega a nuestras vidas. Hoy hacemos un compromiso, Padre,
de tomar la autoridad, Señor, en donde está. En la situación en la que yo me enfrento, hoy declaro tu palabra, Señor. Hoy declaro tu palabra, bendito Dios. Hoy declaro tu palabra, Señor.